Vamos a ir en esta preciosa noche al consejo de la palabra de Dios. Recuerde lo que dice las Escrituras, que oirá el sabio, aumentará su saber. Y vamos a invitar para esta parte a nuestro hermano Roger. Él estará compartiendo el consejo de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Amén. Y a su nombre, gloria a aquel que vive. Bendiciones, mi hermano. Buenas noches, iglesia, familia que nos visita de lo lejos. Bienvenidos otra vez a la iglesia, a Revivir en Cristo Jesús. Hoy día martes vamos a hablar sobre un tema muy interesante y bonito, inspirado por hoy día mismo. He colocado como título, la obediencia y el valor en la voluntad de Dios. Antes que todo lo voy a iniciar con una oración. Dios bendito, Padre celestial, Señor, en ti me encomiendo, Señor. Te necesito, Señor. Guarda mi salida y mi entrada a todo lugar, Señor. Apresura a ese siervo, Señor, al que aún está confundido, al que es incrédulo, Señor, al que está perdido, Señor, al que está lejos, Señor, y al que se ha alejado, Señor. Apresúralo, Señor, para que lleguen a tu santidad, para que lleguen a tu casa, Padre, para que escuchen la palabra. Porque como cristianos creemos, Señor, y sabemos que la llegada de tu Hijo será en cualquier momento, Padre. Prepáranos para aquello, Señor. Tú eres bueno y soberano, Señor. Te necesitamos, Padre. Dame la mente de Cristo, Señor, de tu único Hijo, Señor, nuestro Salvador. Danos esa mente, Señor. Llénanos con el Espíritu Santo. Hoy invocamos al Espíritu Santo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Nos presentamos como pecadores, Señor. Pero danos esa virtud, Señor. Ese placer de que nos acompañe el Espíritu Santo esta noche. Toda la gloria y la honra es para ti, oh Padre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Bueno, vamos a bendecir al hermano Rodi, que lo tenemos aquí con la iglesia, con la Biblia virtual. Muchas gracias, amigo, por estar aquí, hermano, en Cristo. Interesante lo que nos estabas comentando la anterior vez, muy bonito. Hoy día es un día de alegría. Vamos a alegrarnos con la palabra del Señor, a tener claro el tema, obediencia y valor en la voluntad de Dios. La obediencia y la voluntad nos da frutos, tiene virtudes. Tener disciplina a lo largo de cualquier actividad, no solamente en la vida cristiana, esa disciplina va a hacer que tú tengas un fruto, una recompensa. Por ejemplo, para las personas que tienen disciplina y constancia en su trabajo, van a tener un ascenso. Y un ascenso es un mejor sueldo, una mejor posición, por la disciplina y la obediencia. A lo largo de la Biblia, tenemos diferentes personajes, hombres y mujeres, que nos han demostrado qué ha sucedido por obedecer y los que han desobedecido la palabra del Señor. Y esta obediencia va a llevar a otros valores que los vamos a ir reconociendo de forma, con una orden cronológica, ciertos personajes, porque hay muchos, pero los cuales, con aquellos que he preparado para esta enseñanza, son personajes que yo me he identificado en mi vida cristiana, en las cosas que he pasado. Y yo digo, eso me ha sucedido a mí, por desobedecer. Eso me ha sucedido a mí. Y que me inspiran. Y en donde yo pongo la fe. Entonces, hermano Rodi, vámonos a... El primer personaje, vamos a hablar sobre Abraham, que está en la cita bíblica Génesis 22, 1 hasta el 18. Hacerlo brevemente. En las anteriores enseñanzas hemos hablado de Abraham, hombre de fe, que Dios le pide, le exige una indicación, que sacrifique a su hijo. Y Abraham obedece. Es un acto de profunda confianza
Desde ahí, ese personaje, ese hombre de fe que como cristianos lo conocemos, vemos que Abraham obedece y tiene toda la confianza que no duda en obedecer a Dios y sacrificar a su único hijo. En Génesis 1 hasta el 22, 1 hasta el 18, vemos de esa enseñanza. Y la conclusión es aquella. Es una profunda confianza que tiene Abraham en obedecer. Y al final, en el versículo 18, dice algo interesante que los quiero leer con ustedes, amada iglesia. Lo voy a leer en mi Biblia, versión internacional. Génesis 22, versículo 18. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Desde el inicio nos va enseñando Dios que la obediencia tiene una bendición, hermano, estimada iglesia. Y esa bendición no solamente se queda en usted, sino que conlleva toda su descendencia. Y le está ofreciendo esta promesa de Dios. Iglesia, y yo sé y creo que mi Dios cumple. A su nombre. Hablando de obediencia y valor, que es el tema, en la voluntad de Dios, ¿cómo no mencionar a José, que también está en el libro de Génesis, en el pasaje 39? Nos habla sobre José. Nuestro pastor William Mejía ha dado las enseñanzas también sobre José. Un hijo muy querido, pero con muchos hermanos con envidia. José fue un personaje de la Biblia que no la tuvo fácil. Fue lanzado a un pozo y después vendido como esclavo. Y no lo vendieron desconocidos, sino sus propios hermanos. Y la historia, la Biblia me enseña que la misma familia, porque son los hermanos de José, que van con la mentira al papá y le dicen: hemos encontrado solamente esta pertenencia de José lleno de sangre. ¿Y qué sucede con el transcurso de la vida de José? José, de ser esclavo, pero obediente de Dios, termina en un pueblo egipcio donde adoran a otros dioses, pero José obediente, creyendo y teniendo la fe en ese Dios. José, a pesar de ser vendido, de pasar de ser libre a ser esclavo, se mantuvo fiel y obediente a Dios. Muchas veces retrocedemos porque estamos en el camino angosto y queremos retroceder. Ay, es que ya estoy buscando otras canciones, ya estoy buscando otros placeres, otras distracciones. Nos estamos alejando de la presencia de Dios, porque a veces ya no estamos en el entrenamiento que estamos aquí, porque la iglesia se dedica a otras cosas que de pronto es el trabajo, el negocio, otras amistades, y nos alejamos y no nos mantenemos fiel. Aquí José nos enseña que para ser obediente hay que ser fiel. Y eso es lo que hizo José, se mantuvo fiel y obediente. Y a pesar de todo, de ser esclavo, José pasó a ser gobernador. Se ganó la confianza. Y eso nos dice en Génesis 41, ya en el verso 14. Sí, en el 14. ¿Qué dice? Entonces, vamos a leerlo. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al Faraón. Veamos y recordemos, José, de ser esclavo, comenzó a ser mano derecha de una persona muy importante en el pueblo de Egipto. Y después de tener su posición privilegiada, pero siendo esclavo, fue
víctima de una malvada persona que fue la mujer que lo dijo que sí, que había tentado de esto y terminó en la cárcel. Pero José no dejó de ser fiel, no dejó de obedecer a Dios. Ahí en la cárcel siguió. Y pasó el tiempo, ¿y qué pasó? El faraón lo fue a llamar. José no comenzó a decir, hey faraón, sáqueme, que sí, que esto y lo otro. Como dice muchas veces la iglesia en el mundo, lamebotas. Ay, que sí, que esto y lo otro. No, él se mantiene fiel y obediente al Creador, al Rey de Reyes. Y solito fue recompensado. ¿El faraón qué? Lo mandó a llamar. ¿Y para qué lo mandó a llamar? Lo mandó a llamar porque había tenido un sueño el faraón y nadie le daba una razón y una explicación de ese sueño. Y José le explica y le dice que no es él, es Dios. Entonces, nos enseña la Biblia y José nos explica con su vivencia que hay que ser fiel. Y a pesar que él después tuvo una mejor posición, porque después de decirle al faraón la explicación del sueño, el faraón lo que le dijo, ¿sabes qué? Interesante tu explicación. Este hombre está con Dios. Y dice algo interesante, porque el faraón lo que termina es dándole a José el control de todo. Le dice a todos los demás, ¿sabe qué? Ahora José va a ser su gobernador. Y el amo, el primer amo que fue de José, ahora se inclinaba ante José. Y esa es la posición, esa es la recompensa que me enseña la Biblia después de ser obediente y fiel. A pesar que estuvo preso, a pesar que estuvo en un pozo, a pesar que fue vendido, a pesar que fue engañado, siempre se mantuvo fiel y obediente hacia Dios. Y la enseñanza está clara, fue gobernador. Y cuando fue gobernador no se olvidó de Dios tampoco, se mantuvo fiel y obediente a Dios. Santa su palabra. Ninguna circunstancia lo alejó de su fe y de su obediencia. ¿Cómo no hablar también de Moisés? Moisés, un gran personaje también del Antiguo Testamento. En Éxodo 3:14, Moisés también obedeció a Dios. Pero Moisés, a diferencia de José, a diferencia de Abraham, José, la enseñanza bíblica la interpreto como que Moisés tuvo dudas, Moisés tuvo temor. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a ese pequeño de Moisés, anda y enfréntate con el faraón. Y Moisés le discutía a Dios, le decía, pero ¿cómo? ¿Y yo por qué? Y esto y lo otro. Entonces, hermano, iglesia, a mí me enseñan Éxodo 3:14. La Biblia también me enseña que a veces Dios nos pone cosas que hacer y vamos a tener dudas. La primera vez que mis hermanos cristianos mayores que me dijeron, ¿sabe qué, hermano? Usted predique y yo voy a escuchar. Tuve que obedecer y tuve miedo, tuve mis dudas, pero obediente, tengo que ir allá. Y eso es lo que me ha enseñado mi pastor. Usted tiene que obedecer. Diga lo que usted obedezca. Y yo he aprendido eso. Yo estoy para obedecer. Y es normal, familia, es normal, iglesia, que usted cuando le pongan una misión, usted vaya a tener dudas. Moisés tuvo dudas. Moisés tuvo temor, pero siguió ahí. Y cuando usted tiene temor y dudas, no dude. Dígale a Dios, hey Dios, tengo dudas, tengo temor, o sea, no sé, seguir esta vida cristiana y yo tengo esa tentación de la lujuria. ¿Y qué es lo que te viene el mensaje? Aléjese un tiempo, hermano, de las mujeres. Consérvese usted, ámese usted.
Ahí está la respuesta. Pero si yo no pregunto, si no digo mis debilidades, ¿cómo voy a tener una respuesta? Y no voy a mejorar. Moisés lo hizo y esto está aquí para enseñarnos. Muchas veces un manual puede ser, no, quitémosle esto porque está como que turro, ¿qué enseñanza va a ser? Pero si en la Biblia está a un personaje que tuvo dudas y tuvo temor, es para enseñarnos que eso es pasajero. Y Moisés salió victorioso. Moisés liberó al pueblo de Egipto, a pesar que tuvo temor y dudas, pero mientras se mantuvo en la presencia de Dios, mientras tuvo intimidad con Dios, logró su objetivo. Y ahí está lo importante de ser obediente. No importa lo que usted sienta, que tiemble, usted obedezca a Dios, obedezca a sus autoridades. Vámonos, hermanos, porque inicié diciendo que este tema se llama la obediencia y valor en la voluntad de Dios. Hemos visto que José tuvo José tuvo obediencia y desarrolló fidelidad con Dios. Pero también dije que quiero hablar de esas virtudes de la obediencia, que a lo largo de la Biblia hay hombres y mujeres. Vamos a mencionar una mujer que inspira bastante. Vamos al libro de Esther. Esther 4:16. Para los hermanos que no conocemos a Esther, Esther está en el Antiguo Testamento. Es un libro no tan largo, es corto. Y Esther es una mujer valiente. Valiente. Esther, en esa época, enfrentarse o ir a hablar con el rey sin autorización del rey significaba la muerte. Si usted iba y decía, hey rey, quiero hablar esto, o sea, mátelo. Esa era la pena. Nadie se podía acercar al rey más que sus alrededores. Y Esther fue una mujer valiente, pero siempre buscando la intimidad de Dios. La enseñanza de la Biblia está en 4:16, pero para entrar un poquito en contexto, vamos a 4:11. Para entender la historia de Esther, en esa época había un rey, que el rey tenía la idea de exterminar a todos los judíos, a todo el pueblo judío lo iba a exterminar. Y en el reino estaba Esther, ocupaba un puesto de allí. Entonces vinieron sus primos y le dijeron, Esther, ¿qué vamos a hacer? El pueblo se va a exterminar. Y a pesar que tú estés también en el palacio, igual te va a llegar la condena. Y Esther, creyente en su Dios, lo que le dijo a su primo, anda y dile al pueblo que ayune. Dile al pueblo que ore, porque yo me voy a enfrentar con el rey. Oye, yo cuando escucho esa prédica de Esther, yo me inspiro como una mujer en una época que tenía no mucho apreciación la palabra de una mujer. Esther no le importó, confió en su Dios y se enfrentó con el rey. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Esther? Esther no fue y dijo, bueno, voy a creer en ese Dios y voy de un solo. No, se preparó, le demostró a Dios que le cree antes de enfrentarse. Dijo, Dios, te voy a obedecer, pero vamos a hacer algo antes. Se preparó. O sea, Esther me enseña que hay valentía, pero antes que exista la valentía hay una preparación. Entonces preparémonos, iglesia, si nos queremos enfrentar con alguien más grande. Preparémonos para ser obedientes. Vamos a leer la santa palabra. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Ahí está la evidencia, que hay muerte para el que se acercaba al rey. Vamos al siguiente, vamos a llegar al 14. Al 13, en el 13 está.
Ahí está Marcodeo es el primo de Esther. Y dice, entonces Marcodeo le respondió a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, le está diciendo, ojo, va a exterminar el rey a todos los judíos. Sigamos en el 14. Porque si cae absolutamente en este tiempo, respiro liberación y vendrá alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tus padres parecerás. Y quién sabe si hasta ahora has llegado al reino. O sea, la está preparando, le está diciendo lo que va a suceder. En el 15, ¿y Esther qué responde a Marcodeo? En el 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comas ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Epa, pero ¿qué hizo antes de entrar a ver al rey? Ayunó. Y no solamente ella, le está diciendo al pueblo judío también que ayune. Y le está diciendo en estos 3 días, y yo también haré lo mismo. Y las doncellas que estaban alrededor de ellos también que haga. Se preparó, buscó intimidad con Dios para enfrentarse al rey. Y al final, algo que a mí me motiva. ¿Y qué dice al final? Y aunque no sea conforme a la ley, o sea, ¿qué quiere decir? En otras palabras, aunque me maten, porque la ley que era si hablaba con el rey, muerte. ¿Qué está diciendo? Aunque me maten, y si perezco, que parezco. O sea, ella dijo, tengo que obedecer al rey, tengo que, ¿ves? Obedecer al rey. ¿Pero cuál rey? ¿Al terrenal? No. Al rey de reyes, a Dios, a proteger su pueblo judío, con obediencia y con preparación. Esther, obviamente, me imagino, tuvo que haber tenido miedo. Pero en la respuesta a Marcodeo, al primo, ¿qué le está diciendo? Que parezca lo que tenga que parecer, no importa, estoy preparada. ¿Sí? En esos 3 días me voy a enfrentar. Y ahí está la Biblia, ustedes la tienen, lean el libro de Esther, es corto, y a ver cómo termina Esther. Termina muy bien. Mira, Esther evitó que se exterminara el pueblo judío. Y está clara la palabra. Buscó la intimidad de Dios y obedeció a Dios. Y eso es lo importante. Esther me enseña en la Biblia, me está enseñando la Biblia, la palabra viva me enseña que Esther a través de la obediencia desarrolló valentía. A través de la obediencia desarrolló valor. ¿Sí? Y te imaginas el rey escuchando a Esther. Imagínate, un rey que el que le hable la ley era muerte, pero el rey le dijo, está bien, lo vamos a hacer. ¿Sabes quién se sintió más victorioso, más alegre? No fue el rey, fue el pueblo judío que vio que tuvo una sierva obediente y que fue escuchado el clamor de ese ayuno, de esa oración. Eso es lo importante, compañeros, de buscar la obediencia. Y si hablamos de Esther, ya estamos hablando de mujeres, de obediencia, ¿por qué no mencionar a la madre de Jesús, a María? María, madre de Dios, Jesús, un cuerpo terrenal. Se le presentó el ángel Gabriel y le dio una disposición. En Lucas 1:37, el ángel habla y dice a María, le dispone ciertas cosas. Y María fue una sierva que obedeció, hizo caso. ¿Qué dice? En el 16, hermano. ¿O qué dice? Ah, no, perdón, en el 36. Lucas 1:36. Entonces María, he aquí tu pariente Elizabeth. Ella está hablando ya el ángel Gabriel. Ella también ha concebido hijo de su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel Gabriel le estaba diciendo a María que hay un milagro en su pariente. En el 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Y qué le responde María al ángel? 38. Entonces María dijo,
he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos aquí cómo María responde a un llamado de Dios. Y está respondiendo, diciéndolo de una forma humilde. Decir, bueno, Dios, lo que tú digas, está bien. Así será. Dios nos envía señales, nos da disposiciones. Y María es un ejemplo porque acompañó en la crianza de Jesús hasta que tuvo el ministerio. No tuvo que amamantar, porque Jesús vino en un cuerpo totalmente como el suyo, como el mío. Igual tuvo que pasar todas las cosas que pasan los bebés. Y ahí estuvo María, cuidando a ese niño, reconociendo que el ángel se le había presentado y le dijo, él va a ser el Mesías, educándolo de la mejor forma que pudo haber hecho María. Y ella no estuvo con pretextos, no estuvo con peros, no estuvo diciendo, uy, pero ¿cómo será? Si yo no vengo de una familia con dinero, ¿cómo lo vamos a hacer? No, inmediatamente y con humildad, María le dijo al ángel, así es, aquí está la sierva y yo voy a obedecer la palabra. Entonces muchas veces tenemos que obedecer, como nos enseña la valentía de Esther, como nos enseña la obediencia humilde de María, con la palabra. Hermanos, la obediencia la podemos aplicar para muchas cosas, como decía al inicio, y va a haber un fruto, pero también podemos estar obedeciendo a cosas negativas. Por eso, la enseñanza de hoy es obediencia y valor a la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Entonces tenemos que buscar cuál es ese camino que nos guía. ¿Estamos nosotros dispuestos a obedecer y disciplinar de la misma manera? ¿Realmente no hemos hecho esa pregunta? Porque donde hay obediencia, hay una disciplina que hay que seguir. Y para conocer cuál es la voluntad de mi Padre, hay que leer la Biblia, hay que escuchar, hay que interpretarla y después accionar. Porque de nada sirve estar leyendo, interpretando y si no la accionamos. Es lo importante de obedecer. Y con el pasar del tiempo vamos a reconocer esos valores. Esto me hace acuerdo que hay una motivación. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Me viene esa pregunta si tengo un corazón incrédulo, si tengo un corazón temeroso. Y como hablamos, el corazón es engañoso. A pesar estamos en unas malas consecuencias, no estamos en la época para estar. Y es difícil pues obedecerle a Dios. Pero la recompensa es grande, familia, iglesia. Pero en la Biblia también encontramos motivaciones. Qué linda motivación nos da el profeta Jeremías. Vamos al libro 29:11. Yo creo que ahí está la respuesta cuando nos hacemos esa pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos a obedecer y disciplinarnos de la misma manera que los anteriores personajes hablábamos? ¿Estamos dispuestos de que pasar las consecuencias que pasó José de ser esclavo y seguir fiel a Dios? Y eso que no quise mencionar aquí a Job. Pero José nomás con esa enseñanza de que fue esclavo, fue vendido, después de estar en una buena posición, otra vez a estar preso. Y él no desanimó en ningún momento. En ningún momento se desanimó. Entonces ahí está la pregunta, pero el profeta Jeremías a mí me entusiasma con sus palabras. Vamos a leer la palabra, dice. Mi Padre hablando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperaréis. O sea, en la palabra nos enseña que nuestro Padre es soberano y bueno y sabe cuáles son tus planes, sabe cómo está. Pero ¿qué espera mi Padre, nuestro Padre? Que ese corazón esté lleno de paz. Entonces, hermanos, para obedecer, mantengamos el corazón en paz.
Tengamos ese amor como nos enseñó nuestro Maestro Jesucristo, del uno a los otros. Y Dios nos va a preparar el mejor plan. Que si usted tiene un plan, el de Dios es mucho mejor, que lo está preparando. Enfrente y con valor y obediencia lo que tenga que asimilar. Lo que tenga que asimilar. Así como Esther, pase lo que tenga que pasar. Es la voluntad de mi Padre y lo voy a hacer. Pero antes voy a ayunar. Antes voy a orar. Y los que están alrededor mío, ayunemos también. Busquemos esa intimidad de Dios. Y así vamos a lograr recompensa y tener valor en la obediencia, en la voluntad de Dios. A su nombre. Hermanos, hay libros que hablan de obediencia. Un psicólogo y un mentor me recomendó un libro, sí, que dice de la obediencia. Ahí lo tengo. Pero antes de lograr entender ese libro, es mejor revisar estos personajes. ¿Cómo pasaron sus vidas con la obediencia? ¿Qué hicieron? Abraham me está enseñando que una profunda confianza, tuvo una obediencia, pero antes de obedecer, él confiaba. ¿No es que le está diciendo que sacrifique a su único hijo? Él dijo, chuta, tengo que obedecer, pero antes de obedecer, él confió. Él dijo, no, yo confío porque mi Dios es bueno y soberano. Y salió bien la situación. Vino José, fidelidad. O sea, en la obediencia hay confianza, hay fidelidad. También hay dudas, hay temor, como lo que tuvo Moisés. Angustia, va a haber, pero usted obedezca con confianza y fidelidad. Va a haber valentía, una valentía profunda que dice, yo tengo que hacerlo. Oye, qué vergüenza me tenía yo al inicio cuando yo era cristiano y me bajaba un taxi. Yo quería decirle a todo el mundo, Dios lo bendiga, pero a veces hay personas que como que no esperan eso. Y yo decía, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. No tenía la valentía. Hoy en día, Dios me ha dado ese corazón. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Y qué gusto verlo a mi hermano que venga y que me cuente una anécdota que pasó con su señora. Oye, a mí me puso el corazón orgulloso. Digo, chévere, Dios está haciendo la obra ahí. Yo lo creo. Está obedeciendo. ¿Y qué fue mi primera palabra? Ñaño, vas a tener una buena recompensa allí. Sí. Y ojalá Rodi siga y continúe esos caminos. Y que Rodi ore por mí. Y yo oro por Rodi. Porque ¿cuál es el objetivo? Mi alegría es, estés en los caminos de Dios, de forma correcta o incorrecta, igual vas a ser pecador. Es mejor estar buscando de Dios. Porque con el pasar del tiempo vas a dejar de ser incrédulo, vas a ser menos cascarrabias, porque Dios comienza a hacer la obra y eres instrumento de Dios. Déjate obedecer, permite que el Padre, que nuestro Padre nos ocupe como instrumentos. Y poco a poco vamos a encontrar esa alegría. Y esa alegría es por toda la vida, esa paz. Por eso mi Maestro Jesucristo decía, la paz de Cristo esté con ustedes. Le dijo a los apóstoles, vayan diciéndole a todas las multitudes que el reino de Dios está al alcance para todos. Y entren y preséntense. La paz de mi Señor esté con ustedes. Es lo primero. Hay que buscar paz entre todos. Si usted no tiene paz, no va a poder ni obedecer. No ve que está en una riña y una guerra con usted mismo. No sabe lo que quiere. Y el único perjudicado va a ser usted. Y así no va a poder enfrentar nada. Vámonos, por favor, a 1 de Tesalonicenses 5:21. Vamos a terminar esta enseñanza. Nos falta ver qué personaje desobedeció a Dios y qué sucedió, ¿no? Pero vamos motivándonos con esto. 5:21 dice, examínalo todo y retén lo bueno. Linda palabra. Me motiva, porque si Jeremías me dice que busque estar dispuesto, porque los planes de Dios son buenos y lo están preparando mientras yo tengo un corazón sano y lleno de paz, yo digo, no importa, yo estoy en los caminos de Dios, estoy obedeciendo sus mandamientos. Resumido como me enseñó mi Maestro Jesucristo, ama a Dios ante todas las cosas, con tu vida, alma y corazón.
y ama a tu prójimo uno a los otros. Y por ahí alguien le dijo al maestro, ¿y cómo reconocemos los falsos apóstoles? Y el maestro, ¿qué dijo? Si se están peleando, esos no son. Mis verdaderos apóstoles son los que se aman los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Entonces, mucho cuidado, porque en la obediencia va a haber lo que nos enseñaba nuestro hermano Preciado. Cae la exhortación. Y cuando alguien te está exhortando y nos enseñó que eso es un don espiritual, es porque quiere que usted busque y sea guiado con mayor obediencia y disciplina. Y no es un lugar de condena, es al contrario, sino es un deseo sincero que usted quiere que el que lo está exhortando quiere que usted se alinee. No es que yo me puedo desbaratar en cualquier momento, me estoy deslineando. ¿Y qué clase de cristiano soy? Si no le digo, hey hermano, el camino es por acá. Y yo necesito escuchar esa exhortación. Yo necesito que un cristiano ocupe ese don espiritual y me diga, hey Roger, estás haciendo malas cosas. La palabra de nuestro Dios dice que esto es así. Y por eso no me voy a alejar de la iglesia. Al contrario, tengo que alinearme y obedecer, porque mi padre está ocupando de instrumento a ese siervo para alinearme. Y es un deseo sincero. ¿Para qué? Para que yo busque el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Tener vida eterna. Arrebatados el reino de Dios nosotros que somos los cristianos. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice este versículo? Examina lo que nos está enseñando nuestro pastor. Examinemos lo que nos dicen nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos cristianos. Es un mensaje que viene el compañero Rodi de afuera. No ve que afuera están las tentaciones. Y de pronto ese mensaje no solamente es anécdota de él, sino es, hey, pilas muchachos, corríjense, alínense. No ve que estamos en el cuerpo y nuestro pastor nos enseña que esta carne es llena de tentaciones, a pesar que somos seres espirituales, pero estamos pasando una experiencia terrenal y la lujuria nos lleva. Nos pasa. ¿Qué tenemos? Ahí está pues la palabra, un ejemplo. Nos está diciendo, mire, vean, yo estuve juiciosito ahí nomás, porque ahora soy cristiano. Y yo digo, es la verdad. No solamente te estás motivando, me estás motivando a mí. Y es una forma de enseñarme que hay que alinearse en el camino de Dios, porque la recompensa va a ser buena. Tengo que examinar todo. ¿Para qué? Para buscar lo bueno. A veces nos cuesta aceptar. Es bueno un juguito de naranja más que una Coca-Cola. Es bueno, pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque decimos, uy, la Coca-Cola es sabrosa. ¿Sí? Nos cuesta, pero examinémoslo. Examinémoslo. Todo, dice la palabra de Dios. Examínalo todo, retén lo bueno. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene una amargura, tiene una maldad, una mala enseñanza, que le enseñaron que esto es bueno, usted aléjese de eso, fuera. Yo tengo que retener lo bueno porque ahora soy cristiano y le creo la palabra de mi Padre. A su nombre. La Biblia me enseña que hay que tener un orden. La Biblia me enseña que hay que seguir y obedecer a las autoridades, porque toda autoridad es colocada por Dios. La Biblia me enseña que yo tengo que obedecer, pero sin alejarme de la voluntad de Dios. José estuvo en un pueblo egipcio, pero nunca se arrodilló a otros dioses, se arrodilló solo a su único Dios, que es nuestro Dios. Obedeció al amo lo que le decía que haga, pero él, su fidelidad estaba ahí con Dios. Entonces nosotros tenemos muchas veces que respetar, pues. No nos vamos a sorprender que con el pasar del tiempo vamos a ver iglesias clausuradas por el SRI. Y no es porque no esté la presencia de Dios ahí, sino que no están obedeciendo las leyes terrenales de seguir un régimen tributario. Y no se vayan a excusar que no lo sabían. La Biblia dice, respeta a las autoridades y todas son dispuestas por Dios. Le guste o no le guste, ese es el plan de Dios. Nuestro deber es cumplir y obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y qué sucede si desobedecemos? Hay un ejemplo.
tenemos que colocarnos en la posición que nos corresponde. Mi posición es lo que me compete. Si no me compete, no lo hago. Puedo opinar si piden mi opinión, si no, no lo hago. ¿Qué pasó con el rey Usías? El pastor William Mejía nos ha hecho una enseñanza del rey, pero vamos a revisarlo otra vez porque ahí hay un acto de desobediencia, a pesar que él tenía el rango más alto, pero no le competía. Vamos, hermano Rodi, para terminar. Segunda de Crónicas 26, 16. Segunda de Crónicas 26, 16, sí. Les comento, estimada iglesia, a las personas que nos están viendo por las redes sociales, el rey Usías era una persona entregada a Dios, pero como rey se le antojó un día de prender incienso al altar, que eso no le pertenecía y no le correspondía a él, pero lo hizo. Y el sacerdote lo exhortó, le dijo, hey, usted más que sea rey, lo que sea, usted no puede estar haciendo eso. Y él le respondió, pues, se olvidó, como él era rey, se olvidó que el sacerdote, el siervo de Dios, era el que estaba en la iglesia. Y le dijo, pues yo soy rey, pues, ¿qué de malo estoy haciendo prendiendo incienso aquí? Si es para nuestro Dios. Ey, pero eso no le corresponde al rey, ni porque sea rey. Eso no le compete. Coloquémonos en el lugar que es. ¿Y qué sucedió? Si vamos, hermano, en el 17, en el 18, en el 21, en esos versos bíblicos, porque nos apremia el tiempo, la consecuencia, ¿cuál fue? El rey terminó con lepra, por desobediencia. Nada que sea rey, tiene que hacer lo que le compete, no pasar ni allá ni acá. Que hay que tener sentido común a veces por hacer ciertas cosas, sí, es muy diferente, pero siempre decir, mire, hey, le pongo la silla, caballero, señorita, le pongo la silla. ¿Por qué? Porque soy un siervo de Dios. Claro, pero hay una competencia para cada cosa. ¿Qué nos dicen? Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Si ustedes en su tiempo, porque el tiempo nos apremia, revisan desde el verso 16, comienza a estar el diálogo que tiene el rey en el verso 16 con el sacerdote. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Dice, mas cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, su único rey, es el rey de reyes. Y sabe qué es lo que le compete. Nada que es porque es rey. Hay competencias. El rey lo que tenía que hacer era gobernar, dictar ordenanzas. Eso es lo que tenía que hacer. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. No tuvieron miedo porque el rey era rey. El rey podía, que Dios tenga misericordia si me equivoco, pero si no el rey podía haber dicho, a ver, mátelo. ¿No ve que es rey? ¿Y qué continuó? Los siervos de Dios valientes y con la confianza, la profunda confianza en su Dios. Sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, a su nombre. Inmediato. Fue la consecuencia de la desobediencia. ¿Sí? De pronto eso sucedió y por revelación se me viene que tuvo que pasar eso. Porque de pronto el rey que manda a matar se llenó de ira.
Y le pudo venir la idea de, voy a matar a estos sacerdotes que no me dejan adorar a Dios a mi manera. Es que no es a su manera. Y se me viene por revelación, Dios, dele lepra a un solo, porque son 80 sacerdotes que se le están enfrentando. Entonces el rey, al ver que tiene lepra, ya pues se puso astuto y dijo, no, con esto hay que obedecer, hay que obedecer. Y muchas veces nos dicen que a la iglesia no vienen las personas perfectas, sino los que somos imperfectos y buscamos la santidad. Y la santidad se nos revela a través de la palabra. Entonces, estimada iglesia, vuelvo y le repito lo que dije anteriormente. La obediencia tiene valentía, tiene una profunda confianza, tiene fidelidad. Nos da unas agallas, pero siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios. Y vamos a recibir exhortación por los siervos de Dios. Y esa exhortación es con sincera honestidad. Y yo he pasado por eso y lo puedo testificar. Muchas veces mi pastor me ha llamado la atención porque con ropa de vestir, de predicar, estoy sacando montes, estoy enterrando una planta. Y yo digo, pero es mi ropa, ¿qué es lo demás? No, Roger, cada cosa hay para acá. Y yo veía innecesario lo de la vestimenta. Le digo, pero es que la gente me juzga. No, tengo que obedecer y tengo que acatar. Y no nos gusta, pero hoy en día logro comprender que es la forma sincera que busca nuestros superiores para alinearnos con el propósito de Dios y de nuestras vidas, para tener una recompensa. Y muchas veces estamos aquí por desobedientes. Entonces nos va a costar que nos alineen. Nos va a costar. Mucho más si buscamos el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. A su nombre. Esa es la enseñanza de hoy día. Que la paz de Cristo esté con ustedes, estimada iglesia, y los invito a recibir ese valor que nos da la obediencia en la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias Señor por ocupar tu santa palabra.